Hola, queridos hermanos, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. La misión en favor de los poderosos. Mateo 16:26 dice: ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? La Biblia es la fuente de la verdad. Allí encontramos lo que necesitamos para ir a Dios y para hallar salvación. Porque uno de los problemas que todos tenemos, ricos, pobres, todos, no hay extractos aquí, es el pecado. Todos somos pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos salvación. La Biblia dice que hubieron hombres que tuvieron riqueza, que tuvieron poder. Hablamos de Abraham, de Isaac, Job, Salomón y José. José fue el segundo en el reino de Egipto. Esta semana, mis queridos hermanos, vamos a analizar la vida de algunos hombres que nos dejaron una enseñanza y que nos muestran cómo Dios obra en cada ser humano. No importa lo que tenga, las capacidades intelectuales, el dinero o el ser pobre. Porque hay que entender que si la Biblia dice que para los ricos es difícil entrar al cielo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, pues también los pobres perderán su salvación muchos porque se aferran a muy poco. La vida de Nabucodonosor. Aquí debemos comenzar mencionando en este caso que Dios tiene una expiación, una salvación ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que Cristo dio su vida por toda la humanidad. Por supuesto, esa humanidad debe aceptar ese plan, esa invitación de Dios. Dice en 1 Timoteo 2:4, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice en 1 de Juan 2:2, Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando leemos Daniel capítulo 4, detenidamente encontramos una secuencia de momentos en los que Dios llevó a este rey al reconocimiento. Dios lo humilló. Dios lo humilló. Y esta humillación tiene que ver en cuanto a que él debía reconocer que no había otro Dios, solo el Dios de los cielos. Alguien podría pensar, ¿por qué Dios no hizo eso con todos los poderosos, los reyes, aquellos que se rebelaron contra él? Pues déjeme decirle que Dios trabajó con cada uno de ellos. Como trabajó con Ezequías, con Roboán, con Saúl. Cuánto el Señor luchó con Saúl para que Saúl reconociera que él era el que les quería gobernar, el que quería llevarlo a triunfar como rey de Israel. Dios está comprometido con cada ser humano, pero Dios no va a obligar a ese ser humano a que crea, a que acepte lo que Él está ofreciendo. Otro detalle aquí que debemos analizar es cómo Dios utiliza a aquellos hombres y mujeres comprometidos, como utilizó a Daniel en el caso de Nabucodonosor. Dios utilizó a Daniel de una forma extraordinaria para que este rey no solo le conociera, sino también que lo aceptara. El siguiente pensamiento nos dice: aunque no seamos ricos ni poderosos según los criterios del mundo, ¿por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Lo que ya les he dicho, si un hombre como este se perdía por su poder o por la riqueza, pues el pobre también perderá su salvación por muy poco de este mundo. La siguiente historia es la historia de Naamán. Dice en Patriarcas y Profetas, página 342 y 43, lo siguiente: Cristo murió por todos,
independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo, no cristiano, y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. Encontramos en el libro de los Reyes, en el segundo libro, es interesante esta historia de este general sirio. Era leproso. Y algo aquí que debemos tener en cuenta es la forma como Dios lo fue guiando. Una criada, una mujer hebrea que estaba en su casa, le invitó a buscar al profeta de Dios para ser sanado. Al leer la historia encontramos toda la secuencia de cosas que allí sucedieron. Él pensaba que el profeta saldría y diría la palabra mágica, sé sano, y quedaría sano, pero no fue así. Ni siquiera el profeta fue a encontrarlo, envió a su criado. Este le dijo, el profeta dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Él se disgustó por eso, porque él consideraba que habían ríos más limpios en su país. Mis hermanos queridos, cuántas cosas sencillas nos pide Dios a nosotros que hagamos y con lo cual podemos ser sanados. Algo tan sencillo como solamente tomar agua en lugar de tomar gaseosas o otro tipo de bebidas que son nocivas. El Señor espera que hagamos o pongamos en práctica esas cosas sencillas. Otro detalle aquí con este general es que nos muestra cómo él todavía tenía sus ideas en cuanto a asuntos paganos. Recuerden que él pidió a Eliseo que le diera tierra para él llevar a su país. Tierra que es la misma tierra que allá en ese país había. Pero él quería como tener algo en que sostener ahora la nueva fe. ¿Cuántos hay que al aceptar la nueva fe tienen también muchas cosas que todavía no pueden abandonar? Todo eso lleva tiempo y debemos tener paciencia con aquellos que están comenzando a conocer el camino de salvación. La segunda petición era más preocupante. ¿Por qué Naamán pedía permiso para inclinarse junto a su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara? La respuesta del profeta nos da una pista. Ve en paz. Como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir, que suponían un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de ser una nueva persona. En otras palabras, se necesita tiempo para fortalecer esa fe, para creer. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano? Vale la pena que reflexionemos en eso. No presionar, animar, motivar a alguien para que tome decisiones, pero no presionarlo. Testificar a los instruidos, a los intelectuales, a los que tienen cierto tipo de educación o están en algún estilo de élite o de grupo importante. Aquí vamos a hablar ahora de Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Juan 3:1. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Juan 3:10. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios, guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Esta historia está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 12.
¿Qué nos revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de este hombre, Nicodemo, y cómo las abordó el Señor Jesús de inmediato? Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el statu quo, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y la necesidad de todos los ricos y los poderosos sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor. Pero aquella noche lo cambió para siempre, incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesús. Al leer Juan 7:43 al 52 y Juan 19:39 encontramos algo interesante. Nicodemo ya estaba defendiendo la causa de Jesús, pero todavía lo hacía de una manera no declarada, porque como ya hemos dicho, podía tener temores y quizás pues aún sentía que no debía él declararse abiertamente seguidor de Jesús. En estos versículos podemos ver que Nicodemo, obviamente, había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros, para meditar. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad, y la tenemos, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse? Incluyendo el mensaje de los 3 ángeles. Nicodemo tenía conocimiento, creía que no necesitaba nada, pero con el encuentro con el Señor se dio cuenta que realmente lo necesitaba todo. Misión en favor de los ricos. Veamos 3 casos interesantes: Nicodemo, el joven rico y Zaqueo. Algunos se preguntan por qué Jesús no pidió a Zaqueo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, tal como lo hizo con el joven rico, porque él, que conocía los corazones, sabía cuál era el apego del joven rico. El apego era el dinero. Zaqueo era un hombre que, aunque amaba el dinero y ya tenía dinero suficiente, no era lo que llenaba su corazón. Por eso, el Señor esperó a que él tomara la decisión que tomó. Sin que nadie se lo dijera, Zaqueo le dijo al Señor que devolvería lo que había tomado deshonestamente y repartiría también a los pobres. La intención de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso que puede ser la riqueza. Fíjate en estas palabras. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Esto, por supuesto, no significa que los ricos no puedan salvarse. Si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. A fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. Esto significa que los ricos necesitan salvación tan desesperadamente como los demás. El dinero no puede comprar la excepción de la muerte. Esa excepción es un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien lo reclame por fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Misión en favor de los poderosos. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban, y al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además,
muchos de los ricos y los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Mateo 27, 57 al 60, Marcos 15, 43 al 47 y Lucas 23, 50 al 53. Igual Juan 19, 38 al 42. Estos relatos nos hablan de José de Arimatea e incluyen también la muerte del Señor y su sepultura. Este hombre, que era un hombre que tenía posesiones terrenales, había sido tocado también por el Señor Jesús y se presentó para ir en favor del Señor, sobre todo en su sepultura. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente, y ellos saben que de esta manera su vida también puede ser transformada. Es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. La segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y los poderosos de tu sociedad. Este es un desafío, mis queridos hermanos. El mensaje de salvación lo necesita todo ser humano. Nosotros tenemos un mensaje que los ricos, los poderosos, los pobres, aquellos menos favorecidos necesitan. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:25. En este estudio tenemos el desafío de llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo. Ellos necesitan la salvación tanto como los demás, aunque por desgracia no se den cuenta de ello debido a su sensación de seguridad, que creen que les ofrece su riqueza. Mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos, pero no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Este pensamiento está en Ministerio de Curación, página 136. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, nos guíe y que podamos no solo trabajar en bien de los pobres, los que viven en las afueras de nuestras ciudades. También los que tienen bienes de este mundo necesitan el mensaje, y muchos de ellos lo aceptarán y pondrán sus recursos para el adelanto de la obra, para la predicación del Evangelio. Creo que hemos despreciado mucho potencial en estos que son los privilegiados de la tierra y que podrían ayudar a adelantar la obra de Dios. Cristo viene por segunda vez y viene a rescatarnos y va a rescatar a ricos, a pobres. No habrá estrato social que el Señor vaya a desechar. Todo aquel, sin importar su clase social, es llamado. Y nosotros somos los medios para llamarlos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por compartir el mensaje